A partir de ahora no hay una sola palabra. Ahí está, lo entregaron en publicidad. Ah, me preguntan. No, pues es que no escuché, estaba en break. Pero madruga. Ya no lo recibo. Ya está entregado. Ah, entonces, sí. Bueno, chicos, vamos a ver las dos últimas enfermedades. El EPOC. 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 ¿Qué significan las siglas? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? El EPOC nunca es una enfermedad primaria. ¿Sí? Nunca es una enfermedad primaria. El EPOC es una enfermedad secundaria, es una enfermedad degenerativa, progresiva, crónica, incurable. Es incurable. Si digo que es progresiva, pues quiere decir que no hay cura para la enfermedad. El EPOC es una complicación de principalmente dos enfermedades, que es la bronquitis crónica y el enfisema. Esas dos enfermedades me pueden llevar al EPOC. ¿Qué está sucediendo en el EPOC? Esto es un alvéolo normal. ¿Sí? Están los alvéolos separaditos, por así decirlo, como el racimito de uva. En el EPOC se rompen los alvéolos, ¿sí? Se rompen los alvéolos, y en esa zona donde se rompen los alvéolos no va a haber intercambio de gases. Esa zona es muerta y esa zona se va a fibrosar, ¿sí? Y no va a haber intercambio de gases ahí. Y, como les decía, tiende a ir comprometiendo otros alvéolos. Mire el EPOC. Este es un EPOC que está empezando. Esos son los alvéolos. Y aquí mire que ya se están rompiendo. ¿Sí? Y hasta que pues termina así. Esta zona es muerta. En esta zona es muerta. No hay intercambio de gases. ¿Verdad? Bueno, principal causa, miren, tabaquismo. ¿Y el tabaquismo qué me genera? Que les he dicho ya varias veces, ¿qué me genera el tabaquismo? Bronquitis crónica. Crónica. Bueno, ¿qué otra? La parte ocupacional, como que la persona esté expuesta al polvo del algodón, al isocianato, al carbón, a los cereales, a la metalurgia. Aquí entre el tabaquismo, debajo del tabaquismo, intencionalmente no coloqué una causa que en pleno siglo XXI todavía se presenta, y no necesariamente en zonas apartadas, sino aquí en Bogotá la tenemos. ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál creen ustedes que es esa causa? El smog. ¿Cómo, señor? No. Pues la contaminación, pero no, o sea, tiene que ser un smog muy grande y toda esa cuestión por mucho tiempo, pero hay una que es bastante frecuente. Aquí la vemos. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Y aquí no nos vamos hasta que ustedes nos dará. ¿Cuándo es el otro partido? ¿El sábado? No. ¿Cómo? Cocinar con leña. ¿Ah? Cocinar con leña. Por eso, por ejemplo, en la época, de pronto digo yo, lo digo por ejemplo en la época de mis abuelos, bisabuelos, la gente moría de mucho EPOC, porque de pronto no, el gas en ese entonces, que era el gas propano, el de pipeta, el de pimpina, era costoso, era caro, entonces la gente no tenía, y más si vivían en veredas, si vivían en el campo, menos. Aquí les digo yo, ustedes van, por ejemplo, a la salida de Bogotá por el sur, si ven la montaña es así, que ven allá unas casitas o un caserío, por así decirlo, allá no llega el gas, ni gas natural ni gas propano, ¿sí? Entonces allá tienen que cocinar esa punta de leña, ¿sí? Y ellos sufren de mucho EPOC, ¿verdad? Bueno, sí, la comida queda muy rica, pero... Bueno, entonces les decía, dos enfermedades que me pueden llevar EPOC, bronquitis y enfisema. Nosotros ya vimos la bronquitis, ¿sí?
está sucediendo en el enfisema? Pasemos al enfisema. Perdón. El enfisema. Los bronquios se encuentran dilatados, o sea, se aumentan de tamaño los bronquios, ¿cierto? Se encuentran dilatados y uno diría, ah, no, pero si están dilatados, pues le entra más aire. Es a funcionar esa zona. Es a funcionar. ¿Por qué? Porque en la medida que se va dilatando el bronquio, o los bronquios, porque no se dilata uno, sino varios, muchos, en la medida que se va dilatando los bronquios, las células, los dos tipos de células que hay en los bronquios, que son el neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2, dejan de ir funcionando. El neumocito tipo 2 es el alvéolo propiamente dicho, y el neumocito tipo 1 es el que me produce el agente tensoactivo surfactante, que ese agente tensoactivo surfactante es el que regula las presiones, cuando uno inspira y cuando uno expira, para evitar que entre mucho aire o para evitar que salga mucho aire, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que tienen los alvéolos dilatados, las neuronas, iba a decir yo, las células, esos neumocitos no están funcionando. Y si no funciona el neumocito tipo 1, pues no hay intercambio de gases. Si no funciona el neumocito tipo 2, que es el que produce el agente tensoactivo surfactante, se rompe el alvéolo y me lleva al EPOC. ¿Sí? Bueno, muy bien. El enfisema puede ser de dos tipos, puede ser el centrolobulillar o el palsinar. El centrolobulillar es los alvéolos que están dilatados, son los de la parte central del pulmón, es decir que la periferia del pulmón está normal, está sana, entonces ahí pues va a haber intercambio de gases. Y en el palsinar, todo el pulmón. Acuérdense que la palabra o el prefijo pan significa todo, ¿sí? Entonces aquí tanto los alvéolos de la periferia como los de la región central están dilatados. Los dos son pronóstico grave porque es un enfisema. Pero ¿cuál de los dos tendrá para ustedes mejor pronóstico? ¿El enfisema centrolobulillar o palsinar? ¿Cuál? El centrolobulillar, porque hay una parte del pulmón que está funcionando, que es la periferia, ¿sí? Que está funcionando. Funciona mal, pero funciona. El problema es que un enfisema centrolobulillar se puede convertir en palsinar, ¿sí? Con el tiempo, acuérdense que la enfermedad es progresiva. Entonces, con el tiempo se va a convertir, ese centrolobulillar se va a convertir en palsinar. Entonces, aquí tenemos algunas tomografías de lo que son estas zonas que ustedes ven acá. Perdón, apago la luz un momentito para que se vea bien. Estas zonas que ustedes ven aquí como huecas son las zonas de dilatación, de ruptura de los alvéolos, ¿sí? ¿Correcto? Aquí hay bastantes. Este es un enfisema bilateral, ¿sí? Aquí vemos otra zona. Aquí, este es centrolobulillar, perdón, es palsinar. Está la periferia y está el centro comprometido, ¿sí? Señora. Cuando usted dijo que se dilataba en el Centrolobulillar. ¿se dilatan los bronquios o los Alvéolos, alvéolos. Ah, los alvéolos. Todo ocurre en los alvéolos. En el EPOC el problema está en los alvéolos. Independiente cuál sea la causa. Si es por bronquitis, los alvéolos en esa bronquitis están lesionados. Si es una enfisema, son los alvéolos que están lesionados. Bueno, muy bien. Esto es una característica del enfisema. Voy a apagarles la luz. Ustedes no estudian radiología, no lo deben de saber, pero de pronto miren la placa, miren esta placa que es un signo radiológico característico del enfisema, es decir, patognomónico del enfisema. ¿Qué creen ustedes que sea? No es donde están las flechas. No es. Este es enfisema, pero no es lo que yo quiero mostrarles. Que es muy característico del enfisema. No es el corazón, el paciente tiene una cardiomegalia, pero esa cardiomegalia es por lo del enfisema.
Le voy a orientar. Miren los arcos costales. Miren los arcos costales. Lo característico es horizontalización de las costillas. Las costillas, ahorita les muestro una radiografía, mire que están derechas. Las costillas tienen que ser más oblicuas, más inclinadas. Eso es característico. Yo no sé si por aquí había una placa. Ah, no, pero placa de toras no. Bueno, mire esta placa de toras, cómo están los arcos costales. ¿Hacia dónde? En diagonal. Bueno, el diagnóstico, digamos que es fácil hacer el diagnóstico con una radiografía. Se hace fácilmente el diagnóstico. Entonces, la espirometría son pruebas para ver la cantidad de flujo de aire que le está entrando al pulmón de ese paciente. ¿Sí? La espirometría es una prueba donde le tapan la nariz al paciente y le conectan un tubo. Y ese tubito va conectado a través de una manguera a un computador. Entonces le van dando una serie de comandos al paciente. Inhale, exhale, ¿sí? Varias veces, y él me va midiendo unos flujos de aire. Y después la prueba se hace con un estímulo, posestímulo, que es broncodilatador. ¿Sí? Con broncodilatador. ¿Y las pelotitas? Eso es para mirar, pero no es espirometría, esa no es la espirometría. Mire este enfisema ya como está, se perdió prácticamente todo el pulmón. Todo el pulmón. Le queda solamente sirviendo este pedacito. El ápex derecho. Este paciente pues ya es un paciente de muy mal pronóstico. Usted dijo que no iba a hablar más, oiga. Ahora sí. Bueno, muy bien. Y finalmente vamos a ver cáncer.